Las luces de neón de Nueva York titilaban como 1000 estrellas en un cielo inamovible. Gideon Caldwell, un multimillonario hecho a sí mismo, con un patrimonio neto de miles de millones, se recostaba en su oficina del ático, contemplando el horizonte de la ciudad. El acuerdo que acababa de cerrar superaba los $1000 millones. Otro logro en su haber, otra victoria que añadir a su creciente imperio. Sin embargo, por razones que no comprendía, un extraño vacío lo carcomía. Su asistente, Brin, entró con una sonrisa segura, sosteniendo un fajo de papeles. «Señor Caldwell, su vuelo a Tennessee está listo. ¿Preparo el avión?» Gideon no respondió de inmediato. En cambio, se quedó mirando por la ventana, observando las luces de la ciudad reflejadas en el cristal. Entonces tomó una decisión. «Cancela el vuelo», dijo, con una resolución desconocida en su voz. «Me quedo un poco más». Brin arqueó una ceja, visiblemente sorprendida. «Señor, la reunión en Tennessee es crucial». «Yo me encargo de aquí». «Cambio de planes», respondió Gideon, ya decidido a dar el siguiente paso. Su chofer, Elton, llegó poco después, y Gideon se subió al lujoso coche negro. Mientras el vehículo se alejaba de la ciudad, los pensamientos de Gideon se dirigieron a un lugar que había intentado olvidar. El pasado, Nashville, Tennessee, donde todo empezó. No había vuelto en más de una década. El lugar donde una vez fue solo un niño con grandes sueños, un lugar que se sentía como un hogar y una prisión a la vez. El coche recorrió las calles familiares, pasando por los lugares que una vez definieron su juventud. La biblioteca donde pasaba horas leyendo revistas de negocios que no podía permitirse. La esquina donde se afanaba vendiendo periódicos para llegar a fin de mes. Y entonces, al acercarse, al final de la calle, su corazón dio un vuelco. Maggie's Diner. Parecía él mismo. El tiempo no lo había tocado a pesar de los años transcurridos. El neón aún parpadeaba débilmente, y dentro se encontraban las mismas cabinas rojas y desgastadas. A Gideon se le cortó la respiración. Este era el lugar donde se había prometido de adolescente. No volveré hasta tenerlo todo. Pero ahora, allí estaba. «Elton, detente», ordenó Gideon con voz distante, casi como si hablara con otra persona. «Enseguida». La puerta tintineó al entrar Gideon al restaurante, y el aroma familiar a café y comida a la parrilla lo invadió al instante. El ambiente no había cambiado, acogedor, clásico y atemporal. Se sentó en la mesa de la esquina, la misma donde había pasado incontables noches soñando con una vida que jamás podría permitirse. Mientras miraba por la ventana, los recuerdos lo inundaron, sus sueños de escapar de este pequeño pueblo, el peso de las dificultades de su familia, el deseo de demostrar que estaba destinado a algo más. Sus pensamientos se interrumpieron cuando una voz suave rompió el silencio. «¿Qué le ofrezco, señor?» Gideon levantó la vista, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. La camarera que tenía delante tenía el pelo castaño oscuro, recogido en un moño despeinado y un uniforme sencillo, idéntico al que había visto innumerables veces de niño. Pero había algo en ella, algo demasiado familiar. Era Tessa Hargrove, la misma Tessa que había sido la chica más brillante y ambiciosa del instituto, la que siempre había soñado con algo más grande, mejor que este pequeño pueblo. Pero ahora parecía diferente, agotada, cansada. Sus ojos, verdes, antes vibrantes, habían perdido su brillo. «Bistec y café», dijo Gideon. Su voz delataba la sorpresa que sentía. Ella garabateó la orden y se marchó, y Gideon no pudo evitar observarla. No había visto a Tessa en más de 10 años. En aquel entonces eran amigos. No, más que amigos. Compartían sueños, planes y esperanzas para el futuro. Pero en algún punto del camino, sus caminos se separaron. Cuando Tessa regresó con su comida, Gideon no esperó. «Tessa»,
Ella se quedó paralizada con la mirada fija en su rostro confundida. ¿Cómo sabes mi nombre? Gideon se inclinó hacia adelante. Una sensación de familiaridad le aceleró el corazón. Preparatoria Westwood, generación de 2012. El reconocimiento brilló en sus ojos. Su mano tembló ligeramente al dejar el plato. ¿Gideon?, susurró. ¿Gideon Caldwell? Sonrió, pero no era la sonrisa segura del multimillonario en el que se había convertido. Era la sonrisa de un chico que nunca la había olvidado. La única, dijo en voz baja. Tessa parpadeó, y su mirada pasó de la sorpresa a algo más complejo. ¿Eres el Gideon Caldwell? ¿El multimillonario? Gideon asintió, pero el orgullo, que debería haber sentido, desapareció. En cambio, un dolor inesperado se apoderó de su pecho. Nunca pensé que te volvería a ver, dijo Tessa con un tono de incredulidad. Lo lograste. Siempre supe que lo harías. La mirada de Gideon se suavizó. No esperaba que estuvieras aquí. Se encogió de hombros con una sonrisa vacía. Bueno, algunos no tenemos segundas oportunidades, ¿verdad? Hablaron durante horas, pero a medida que la conversación cambiaba, el comportamiento de Tessa cambió. Se volvió más callada, más reservada. Gideon presentía que algo andaba mal, algo que ella no decía. Finalmente, no pudo soportarlo más. Tessa, ¿qué te pasó? Ibas a cambiar el mundo. Dudó un momento y luego, con un profundo suspiro, compartió la dolorosa verdad. Mi padre falleció cuando estaba en segundo año en Harvard, dijo Tessa con voz temblorosa. Después de eso, todo se vino abajo. Mi madre enfermó y tuve que dejar la escuela para cuidarla. Mi hermano pequeño seguía estudiando y tenía que mantenerlos, así que acepté cualquier trabajo que encontré y ahora estoy aquí, trabajando en Maggie's Diner. A Gideon se le encogió el pecho. No lo sabía. La chica que una vez había admirado, aquella llena de vida y potencial, había estado viviendo una vida llena de dolor y sacrificio. La chica que siempre había tenido el mundo a sus pies ahora luchaba por sobrevivir. «¿Y todavía estás aquí?», dijo Gideon en voz baja. «Sí», dijo Tessa con una risa amarga. «Hay sueños que no se hacen realidad». Al día siguiente, Gideon no podía dejar de pensar en Tessa. Era multimillonario, alguien capaz de hacer que cualquier cosa sucediera, pero no podía mejorar su vida, ¿o sí? Decidió hacerle una oferta, una forma de darle una segunda oportunidad, igual que la que le habían dado a él, pero no quería hacerlo de la manera fácil. No quería simplemente tirar dinero al problema. Quería darle una verdadera oportunidad de cambiar su vida. 2 días después, Tessa encontró un sobre negro debajo del limpiaparabrisas de su coche. La elegante tinta dorada del anverso decía: «Nos vemos a las 9:00 a.m., Caldwell Enterprises». Su corazón se aceleró al abrir la carta. No sabía qué esperar, pero la curiosidad la venció. Cuando Tessa entró en la oficina de Gideon, la vista la dejó atónita. La oficina era elegante, moderna y llena de lujo. La última vez que había estado en un lugar como este, había sido un sueño. Gideon estaba sentado detrás de un escritorio enorme, pero se puso de pie cuando ella entró, y su mirada se suavizó al verla. «Tessa», dijo con voz firme pero amable, «quiero ofrecerte un puesto en mi empresa». A Tessa le dio un vuelco el corazón. «¿Un trabajo?» «No cualquier trabajo», dijo Gideon, deslizando un contrato sobre el escritorio. «Un puesto directivo. 6 cifras, prestaciones completas y cubriré los gastos médicos de tu madre, la educación de tu hermano, lo que necesites». Tessa no podía creer lo que oía. «¿Por qué haces esto?», preguntó con la voz entrecortada. Gideon la miró con expresión seria. «Porque mereces una segunda oportunidad. Siempre estuviste destinada a algo más que esto». Tessa se le llenaron los ojos de lágrimas y por primera vez en años sintió esperanza.
Pero justo cuando Tessa empezaba a encontrar su equilibrio, surgió un nuevo desafío. El rival de Gideon, un magnate despiadado llamado Vance Warwick, se había enterado de la implicación de Gideon en la vida de Tessa. Vance no solo iba tras la empresa de Gideon, sino también tras Tessa. Le hizo una oferta imposible de ignorar. Dinero, fama, poder, todo lo que Tessa siempre había soñado. Pero a un precio. Para aceptarlo, tendría que traicionar a Gideon. Confundida, Tessa se encontraba dividida entre la lealtad y la ambición. El futuro que tanto había trabajado por construir con Gideon ahora estaba en peligro. Pasaron los días, y el peso de la decisión se hizo más pesado sobre sus hombros. La oferta de Vance Warwick se cernía sobre ella como una sombra, tentándola, con promesas de riqueza y poder. Podía sentir la atracción de todo lo que había soñado, el estilo de vida, el reconocimiento, la libertad de las dificultades que habían definido su vida. Pero en el fondo, sabía que tenía un precio. Gideon le había dado algo que ningún dinero podía comprar, una segunda oportunidad, la oportunidad de reconstruir no solo su vida, sino también su autoestima. La idea de traicionar esa confianza, de abandonar al hombre que la había apoyado, le revolvía el estómago. Una noche, sentada en su modesto apartamento, contemplando el horizonte de la ciudad desde su pequeña ventana, repasó mentalmente la conversación con Gideon, la forma en que le había ofrecido el trabajo, no por lástima, sino porque creía en ella, la bondad en su mirada cuando le prometió cuidar de su familia. Nadie la había tratado así antes, pero ahora, ante la generosa oferta de Vance, se sintió tentada a tomar el camino fácil. Podría tener todo lo que siempre hubiera deseado al instante. Solo tenía que decir que sí. A la mañana siguiente, Tessa entró en Caldwell Enterprises. Sus pasos resonaban en los silenciosos pasillos mientras se dirigía a la oficina de Gideon. Su corazón latía con fuerza a cada paso, dividida entre el mundo que conocía y el que la aguardaba. No podía mirar a Gideon a los ojos, consciente de la verdad que ocultaba. Gideon se levantó al verla entrar, con expresión indescifrable. Sabía que algo andaba mal. Había una tensión en el ambiente que ninguno de los dos podía ignorar. Tessa, he estado pensando. Empezó Gideon con voz tranquila, pero con un tono más profundo. Tienes el puesto aquí si lo quieres, pero más que eso, tienes un futuro. No te ofrezco un trabajo porque necesites que te salven. Te ofrezco la oportunidad de construir algo real con alguien que cree en ti. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Tenía que decírselo. ¿Pero de verdad podía? El peso de su secreto se sentía como 1000 libras oprimiendo su pecho. Sé que te han hecho una oferta, Tessa, continuó Gideon, entrecerrando ligeramente los ojos. Vance Warwick no solo te ofrece dinero, te ofrece una vida de lujo, una que podría ser difícil de rechazar. Pero déjame preguntarte, ¿cuánto cuesta realmente esa vida? La pregunta la atravesó como un cuchillo. Tessa se sintió expuesta, como si Gideon pudiera ver a través de cada vacilación. Era como si lo hubiera sabido desde el principio. Y ahora, era el momento de que ella tomara una decisión. No puedo decirte qué hacer, Tessa, dijo Gideon en voz baja, pero sí puedo decirte que la persona que eres, la persona que veo en ti, es más valiosa que cualquier cosa que ese hombre pueda darte, y no te lo reprocharé si decides lo contrario. Pero sea lo que sea que decidas, recuerda que siempre tendrás un lugar aquí conmigo. El silencio entre ellas se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Y entonces, por fin, Tessa tomó una decisión. No, susurró ella con voz apenas audible. No aceptaré su oferta. La mirada de Gideon se suavizó y una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Has tomado la decisión correcta, dijo con un orgullo sereno. Tessa sintió que se le quitaba un peso de encima, que la carga de su indecisión finalmente se desvanecía.
No solo estaba eligiendo entre dos hombres, dos ofertas o dos caminos. Se estaba eligiendo a sí misma. La mujer que tanto había trabajado para construir una vida, que había luchado por cada gramo de felicidad que tenía, ahora estaba eligiendo un futuro en sus propios términos. Y con eso, Tessa se sentó en el escritorio frente a Gideon, lista, para abrazar la vida por la que tanto había luchado, sabiendo que no era el camino fácil el que la llevaría a la plenitud. Era el camino que la hacía fiel a sí misma. Al mirar a Gideon, vio algo más que un simple socio. Vio a un amigo, un mentor, y tal vez, solo tal vez, el comienzo de algo más. Juntos, enfrentarían cualquier desafío que les deparara el futuro, porque por primera vez en su vida, Tessa supo que ya no estaba sola. Y en ese momento el futuro no parecía tan incierto. Se sintió como un nuevo comienzo,